Desde el comienzo de su vida, algunas fuerzas cruciales y los elementos se conjugaron para forjar la sensibilidad y pasiones de Julio Verne. Nació el 8 de febrero de 1828 en este modesto edificio en Nantes, Francia. El mismo Verne creció en la Île Feydeau, una isla pequeña de Nantes en medio del río Loira. De hecho, muchas de las historias de Verne presentaban personajes atrapados en una isla. Julio, como primogénito, estaba obligado a estudiar leyes para así encargarse de la práctica legal de su padre. Durante muchos años, los Verne contarían cómo Julio, con tan solo 11 años, se embarcó como grumete en un clipper oceánico para luego ser alcanzado por su padre antes de que la nave llegase a alta mar. Poco más tarde, el joven Verne prometería que solo viajaría en su imaginación. Por eso siempre me han gustado las historias en las que la imaginación se permite volar, sin duda alguna. Y mi familia siempre ha honrado las letras y el arte. De allí que concluya que esta herencia es en gran parte coinnato. Verne ya casi cumplía 30 años y su padre había perdido las esperanzas de verlo convertido en abogado. Para Verne, el nacimiento de su hijo Michel en 1861 no fue una bendición, sino más bien una molestia. A los 34 años, Verne aún no conocía el éxito. A pesar de su malestar en el trabajo y la casa, no había perdido el deseo de terminar su nuevo libro, El Globo, que más tarde se convertiría en 5 semanas en Globo. Tras muchas negativas, Alejandro Dumas consiguió un intermediario que habría de presentar a Verne a uno de los principales editores de Francia, Jules Hetzel. El globo de nadar viajó solo 32 kilómetros, pero la aventura generó muchísima publicidad. Gracias a la publicación de su primera novela, Verne estaba a kilómetros de distancia de sus problemas cotidianos. Trabajaba a toda máquina para imaginar cómo conquistar el mundo en sus viajes extraordinarios. Durante las 4 décadas siguientes, Verne escribiría 66 novelas. Su trabajo se daría a conocer en todo el mundo. Sus obras fueron traducidas a 140 idiomas. Sin embargo, en una carta contundente, Hetzel rechazó el segundo libro que Verne escribió en 1863. París en el siglo XX fue la primera profecía de Verne. Hetzel dijo que la lúgubre visión futurista de Verne era poco probable y demasiado deprimente. Verne describe con precisión una ciudad de aire contaminado por los automóviles y de rascacielos que tapan el sol. Escribe acerca de una alta estructura de acero que podría ser vista como una predicción de la Torre Eiffel, construida 26 años más tarde. El ritmo de vida en la París futurista de Verne es agobiante, pues las multitudes se precipitan hacia los comercios que permanecen abiertos toda la noche. También se habla de imágenes transmitidas vía fax. Sería el tiempo el que finalmente corregiría el error de Hetzel al demostrar que Verne estaba en lo cierto. Más de un siglo después, su bisnieto Jean Verne encontraría el manuscrito de París en el siglo XX y haría que lo publicasen con éxito, primero en Francia y luego en los Estados Unidos. Al año siguiente, Verne pasaría a lo que sería su próximo éxito. En cuanto a Julio, 2 ideas se le metieron en la cabeza. En 1965, Verne llevó a sus lectores a otro viaje, no solo en el espacio, sino en el tiempo. Aunque nadie lo sabía entonces, muchas de las predicciones de la Tierra a la Luna eran acertadas. Quería desentenderse lo más posible de su familia y también necesitaba una auténtica vida de aventuras. La solución que encontró fue comprar un barco. Irónicamente lo llamó el Saint Michel, en honor a su hijo, que tan difícil era tolerar. Pero a pesar de su éxito y popularidad, la vida familiar de Julio Verne era un asunto sombrío. Su hijo Michel se hacía cada vez más difícil, destinado a convertirse en un delincuente juvenil, y más tarde, en un adulto con problemas de identidad. Ya casi llegando a la vejez, Verne consiguió comodidad y alegría en una mujer misteriosa. Su esposa Annelien sospechaba, pero nunca lo confirmó. Solo Hetzel sabía de las citas secretas de Verne. Pero cuando Verne ya llegaba al capítulo final de su vida, incluso estos momentos furtivos de felicidad desaparecerían. A medida que Julio Verne envejecía, aunque seguía creando intensamente, sus éxitos también disminuyeron sus viajes a París, pues su amante había muerto en 1885. Un año más tarde, 2 hechos sin relación alguna le darían otro duro golpe. Una noche, mientras regresaba a pie de la biblioteca a su casa, un sobrino que había enloquecido le dio un tiro en una pierna. Una semana más tarde, murió su editor, Jules Hetzel. También había dejado de vivir en un mundo de aventuras personales.
A consecuencia de su herida de bala había quedado cojo y no podía seguir manteniendo el equilibrio a bordo de su querido barco. Aunque el dinero nunca había sido un problema, en tan solo un año Verne tuvo que desembolsar 200.000 francos para cancelar las deudas de Michel. Felizmente, padre e hijo terminaron por reconciliarse. Michel demostró tener un talento genuino para la literatura y comenzó a ayudar a su padre, cuya salud había menguado con el trabajo. Igor Sikorsky, que de niño leía con pasión El Clipper de las nubes, cuando creció inventó el primer helicóptero práctico. De manera similar, Simon Lake, que leía 20.000 leguas de viaje submarino, desarrolló un sofisticado submarino. El comandante Richard Byrd, quien recibió la inspiración de viajar a los polos norte y sur, tiene también una deuda con Verne. En 1900, Verne estaba consumido por la diabetes, las cataratas y la cojera. Annerin y él se mudaron a una cuadra de distancia, del caserón de la Rue Charles Dubois a una casa más pequeña y manejable. Allí seguiría trabajando hasta el final. La vida y la obra de Julio Verne concluyeron el 24 de marzo de 1905. Tenía 77 años. Aunque nunca fue un católico practicante, con anterioridad había aceptado que sus últimos sacramentos y el funeral tuvieran lugar en una iglesia. Fue enterrado en un cementerio de la localidad en el que luego Michel erigió una estatua de un Verne que se elevaba hacia la inmortalidad. Luego de la muerte de Julio Verne, su hijo Michel editó e inclusive reescribió el resto de su obra. Con la reciente publicación de París en el siglo XX, se espera que todas las novelas de Julio Verne hayan sido editadas, pero nuevas traducciones, algunas jamás publicadas en otras lenguas, siguen aumentando la herencia y la fama de Julio Verne.